En nombre de los compañeros de la Unidad Democrática, tengo el honor de leer un mensaje al país y les pido, pues voy a proceder en directo a leerlo, que recoge el mensaje que el día de hoy queremos enviarle a Venezuela desde la Unidad Democrática. El objetivo de la unidad es revocar a Nicolás Maduro este 2016. Que nadie se confunda y piense que con el anuncio del CNE de un trámite preliminar, como lo es la fecha para recolectar el 20% de las firmas para el referéndum revocatorio, sin establecer el cronograma y la garantía que ese acto se celebre en el 2016, habremos alcanzado el objetivo. Queremos más para Venezuela, porque el país está atravesando la peor crisis de su historia, a nivel político, social, económico, humanitario y moral. El referendo revocatorio es uno de los vehículos constitucionales para alcanzar la meta, salir de Maduro y su régimen este 2016. En la unidad, aquí en la unidad, precisamos sin equívocos que la toma de Caracas, a la que concurrió más de 1 millón de venezolanos, tiene un objetivo expreso: reiterar en la calle, con una amplia mayoría del pueblo venezolano, de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional, la celebración este mismo año del referéndum revocatorio del mandatario Nicolás Maduro Moro. En consecuencia, la toma de Caracas debe interpretarse a la vez como un contundente rechazo al retraso y una exigencia explícita a las autoridades electorales para que cesen de una vez por todas las tácticas dilatorias. La arremetida del régimen agonizante contra los ciudadanos venezolanos, mujeres y hombres valientes, comprometidos en lograr el cambio político que garantice rescatar la democracia, es absolutamente inadmisible. Por eso declaramos nuestro absoluto respaldo a los partidos políticos y especialmente en esta hora dura y difícil, muy especialmente a los compañeros de Voluntad Popular perseguidos y atacados vilmente en las horas recientes. Es por eso que destacamos la presencia de nuestra compañera de lucha, dirigente de Voluntad Popular y alcaldesa de San Cristóbal, nuestra hermana Patricia Ceballos. Cada venezolano privado arbitrariamente de su libertad, perseguido o exilado por oponerse al régimen, es motivo suficiente de inspiración para continuar en la lucha liberadora. Nunca estarán solos aquellos que defienden la verdad y el futuro de la nación. El pasado 1 de septiembre el miedo fue vencido. La calle habló claro y fuerte, demostrando una vez más que somos una mayoría democrática, pacífica y activa. Maduro y su régimen muestran desespero y descontrol, propio de quienes se aferran al poder, pero que saben que el tiempo se les acabó. La valentía que recorre el territorio nacional se siente desde Villarrosa en Nueva Esparta hasta Ureña en la frontera, desde el Amazonas con su aguerrida marcha hasta Santa Elena de Guairén, y desde la casa más humilde de los barrios caraqueños hasta el último rincón que resiste a la tiranía. Un aplauso para ese noble pueblo venezolano. Somos mayoría y como tal actuamos. Conocemos nuestros derechos constitucionales y por eso protestamos por razones propias. Los venezolanos somos valientes
y dimos inicio a la derrota de la dictadura convertida ya en tiranía, estamos dispuestos a correr los riesgos que sean necesarios para establecer un sistema de libertades y construir una democracia orientada a garantizar derechos políticos y sociales para todos. Venezuela, una nación dotada de grandes riquezas materiales, ha sido objeto del más grande saqueo que registra la historia de la civilización moderna. Y está hoy sometida, sin haber guerra, a la crisis humanitaria de mayor magnitud en nuestra historia. Cada ser que muere o ve su desarrollo mermado por desnutrición y falta de alimentación, cada ser que sufre o fallece por carencia de medicamentos o inoperancia del sistema de salud política, cada uno de esos seres humanos, cada familia que pierde a un ser querido a manos del hampa criminal, constituye una razón fundamental para exigir el cumplimiento a tiempo del referéndum constitucionalmente solicitado. Desde los hogares más humildes del campo y la ciudad, cada familia venezolana rechaza democráticamente las acciones arbitrarias de un gobierno déspota que ha llevado al degredo a una nación anteriormente próspera, ayer faro de luz en el continente. La unidad es más que una coalición electoral de organizaciones políticas. Es urgente y necesario construir una unidad amplia, responsable, audaz, serena, que incluya a todos los sectores de nuestra sociedad para plantear una ruta efectiva que nos permita lograr el objetivo este año. Debemos dar prioridad al proyecto de país antes que al líder individual a conducirlo. La grave situación política, económica, social y moral no lo va a resolver un hombre ni un partido político, sino la unidad de todos los venezolanos, de absolutamente todos los venezolanos. El pueblo mayoritariamente ha hecho su exigencia en el marco de los derechos consagrados en la Constitución Nacional y nosotros en su nombre serán responsables de lo que pueda ocurrir si continúan colocándole obstáculos a la salida electoral, constitucional y democrática. Los tiempos sociales pueden sobrepasar los tiempos políticos. El referéndum revocatorio en el 2016 es la mejor garantía de paz para toda Venezuela. Suscribimos desde la Mesa de la Unidad Democrática, Alianza Bravo Pueblo, COPEI, el COPEI legítimo, Fuerza Liberal, Gente Emergente, Izquierda Democrática, Moverse, Movimiento Republicano, Progreso Social, Proyecto Carabobo, Proyecto Venezuela, Unidos para Venezuela, Unidad Noé, Unidad Visión Venezuela, Va Pa'lante y 20 Venezuela. También, como lo dije anteriormente, nos acompaña Patricia Ceballos, líder de Voluntad Popular. Suscriben también los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática en la Asamblea Nacional, Richard Blanco, Juan Pablo García, José Gregorio Aparicio, Edwin Luzardo, José Gregorio Hernández, Neidy Rosal, Franklin Duarte, Manuel González, Juan Viera, Juan Carlos Bolívar, Alexis Lamazares, Elías Besis, Freddy Castellano, María Verónica Rengifo, Nafir Morales, Lucía Castillo, Aura Hernández, Magalbi Estaba, Cerrada, Carlos Pirelli, Mari Ruiz, Andreina López, Edmundo Prieto Silva, Belkis Ulacio, Cristina Minerva Ortega, Noé Mujica, Aranza Cordero, Carlos Bastardo, Omar González, Luis Barragán, Winston Flores, Franco Casella y Omar Ávila. He leído este mensaje absolutamente e inequívocamente unitario hacia el pueblo venezolano.
suscriben 40 diputados y es para mí, por supuesto, y para todos nosotros, estar acompañados de 3 mujeres que son un símbolo de dignidad, de coraje, de entrega, de pundonor, de tenacidad, como esta extraordinaria mujer Mitzi Capriles de Ledesma, María Corina Machado, una vez más y con gusto, Patricia Ceballos, alcaldesa de San Cristóbal, Helen Fernández, alcaldesa metropolitana, otra gran mujer, Nitu Pérez Osuna, nos acompaña aquí. Y es un honor que nos acompañe también el doctor Enrique Aristigreta Grande. Y por supuesto, la doctora Vestalia San Pedro, que nos acompaña también. Dicho esto, pues, por supuesto que abrimos el penal, como estamos tan penalizados todos, pues perdónenme abrimos el panel y vamos a abrir los penales para que salgan nuestros compañeros que están presos. Yo, pues, por supuesto que si tienen alguna pregunta, abrimos el panel para que hagan sus preguntas, no sin recordar una expresión que me decía un ser muy querido esta mañana, de Bertolt Brecht. Me decía, las grandes crisis se generan cuando lo viejo no termina de pasar y lo nuevo no termina de llegar. En la unidad estamos luchando para que en Venezuela lo viejo termine de pasar y lo nuevo termine de llegar, que es la libertad, la democracia y la prosperidad para todos y cada uno de los venezolanos. Estamos a su orden. Roberto, ustedes han dicho que esperan que el referéndum revocatorio se lleve a cabo en lo que queda del año 2016. De hecho, han comentado en el comunicado, bueno, que en área de la libertad podría ocurrir cualquier cosa. De no hacerse el revocatorio, como ustedes lo han planteado este año, ¿qué van a proceder? ¿Qué es lo que tienen en mente? Segundo, ¿no? Está el tema del diálogo, está la comisión de UNASUR, el presidente Zapatero está en el país, ¿no? Para conversar. ¿Qué creen ustedes sobre esa puesta sobre la mesa para hablar, de llegar a un acuerdo? ¿Creen ustedes en eso? Hemos sido muy claros todos en la unidad. En primer lugar, el espíritu del constituyente es que si la soberanía popular quiere revocar al gobierno para que sea eficaz y se respete esa soberanía popular, el referéndum tiene que ser este año. De otra manera estaríamos hablando de un fraude constitucional. Y le deberías preguntar a Maduro cómo le explica al mundo cada día la cara de tirano y de dictador que se le pone bien grande. Y lo han dicho todos los compañeros y lo reafirmamos. Perdóname que lo diga desde mi perspectiva. El Papa Pablo VI decía que el diálogo es un objetivo, nunca una estratagema. En Venezuela hay que construir una sociedad basada en el respeto al prójimo y el diálogo, que quienes hoy tiranizan al país lo han destruido. Pero que no nos vengan con la charada de utilizar el diálogo como estrategia, como burladero, para evitar el referéndum revocatorio. De ninguna manera aceptaremos ninguna forma de evadir el derecho de los venezolanos a expresarse, como lo dice el artículo 72 de la Constitución. Y ese es el discurso de todos, por cierto. No vas a encontrarle ningún piquete. Listo. Periodista. Por acá, este comunicado surge a propósito de que en los últimos días hemos visto directas e indirectas entre algunos líderes políticos y diputados. Quisieran saber si eso tiene que ver con lo que escribía usted, María Corina, y le respondía
Requesén. ¿Tiene algo que ver con eso? ¿Se sabe algo que hayan hablado ya que el referéndum revocatorio se estaría negociando para el 2017? Sí, no sé quién quiere responder. Pero quiero empezar diciendo en favor de la Unidad Democrática y de mi hermano Roberto Enríquez que los penales del país van a ser abiertos para que los presos puedan abrazar la alegría de ser libres este mismo año. Tengan la plena seguridad que después del revocatorio, los presos de Venezuela, de conciencia, que esperan una nueva Venezuela, podrán abrirse esas rejas que oprimen su libertad. Nosotros en la Unidad Democrática tenemos, por supuesto, y no es un secreto para nadie, organizaciones políticas con diferentes opciones en cuanto al pensamiento ideológico. Lo que sí tenemos es un solo norte, y ese norte no tiene otro nombre que Venezuela. Nosotros queremos salir de un gobierno que ha sido la desgracia para los venezolanos. Ya sabemos lo que ocurre en Venezuela: inseguridad. El bolsillo del venezolano no alcanza el dinero para adquirir la cesta alimentaria, para alimentar a los jóvenes del futuro. Me imagino si pasamos en este tiempo de desgracia más años, ¿cómo será la generación en unos 20 años? Que no esté alimentada, que no haya podido aprender de las escuelas, de las aulas, lo que nosotros requerimos para hacer de Venezuela ese país que nosotros tanto anhelamos. De tal suerte que, por supuesto, los pensamientos, las palabras, las acciones de los representantes de esta Unidad Democrática son diversos, pero no nos van a dividir bajo ningún respecto. Y esta rueda de prensa, que como muy bien lo ha dicho Roberto, integra a la Unidad Democrática, es precisamente para salirle al paso a la gente del régimen, que quiere vernos a nosotros en una forma que pudieran ellos catalogar como de angustia, de pelea dentro de la Unidad Democrática. Aquí no hay angustia ni hay peleas. Aquí queremos una unidad más fortalecida, donde participen todos por igual. Y le decimos a los representantes de la desgracia en Venezuela que se preparen, porque jamás van a ver a la Unidad Democrática dividida, porque, repito, el norte simple y llanamente es que podamos tener un país distinto, donde se utilicen los recursos de Venezuela para tener un país donde nosotros podamos retribuir en obras y en servicio ese dinero de los venezolanos. Ahora bien, tenemos que establecer estrategias, unas que podemos divulgar, otras que no, porque todas las estrategias no se divulgan. Y esas estrategias que no se divulgan, tenemos que discutirlas como siempre lo hemos hecho en la Casa de la Unidad Democrática. Este año habrá revocatorio. Ese es el fin que nosotros nos estamos proponiendo, y no existe nadie dentro de la mesa de la Unidad Democrática que crea que esa situación pudiéramos dejarla para el próximo año. Y si eso llegara a ocurrir, en un supuesto pero muy negado, tengan la plena seguridad que los partidos que integramos esta multicolor mesa de la Unidad Democrática alertaremos al país si osara alguien, que no lo creemos bajo ningún respecto, hacer algún tipo de acuerdos con el gobierno, que de paso le decimos, para que precisamente entiendan de que hay Unidad Democrática, que nosotros no hemos autorizado absolutamente a nadie, sino más bien lo que queremos es que se fortalezca esta unidad para el encuentro, para el desarrollo productivo de una patria que exige a gritos que salgamos de la pesadilla de tener un presidente que le ha quedado grande la conducción de los destinos de nuestra patria. Quisiera preguntar una cosa. ¿Cuál es la posición de ustedes si el CNE decide y anuncia que la segunda fase del revocatorio va a ser la última semana de octubre? ¿Ustedes la van a acatar o qué piensan hacer? 39 días después es factible hacer el revocatorio. Yo creo que es importante aclarar, porque todos tenemos una cuenta general en la cabeza, ¿no? 90 días.
después del 20%, se puede celebrar el referéndum revocatorio. Y si sumamos 90 días, pues 30 días, contando de atrás, de adelante hacia atrás, 30 días de diciembre, 30 días de noviembre, 30 días de octubre. Esto quiere decir que el 20% tendríamos que tenerlo este mes de septiembre. Pero el reglamento tiene una palabra que es la que permite que nosotros, con la actuación que estamos emprendiendo en unidad, podamos presionar con la gente y lograr el referéndum este año. Hasta 90 días. Hasta 90 días después que se recoja el 20% de las firmas, se puede celebrar el referéndum revocatorio. Entonces es totalmente viable, totalmente constitucional el derecho que estamos exigiendo de que podamos celebrar el referéndum revocatorio este año, porque hablo como alcaldesa, como esposa de un preso político, como miembro electo del equipo regional de activistas de Voluntad Popular Táchira, como madre de 3 hijos que esperan este año poder celebrar las Navidades junto a su papá. Y eso depende de que podamos celebrar el referéndum revocatorio este año. Y eso no depende del Consejo Nacional Electoral, depende de todos nosotros. Y Daniel así me lo hizo ver y así lo manifestó con sus abogados el martes que lo pudieron visitar. Yo tengo 15 días sin poder ver a mi esposo. Espero poder verlo mañana, que me dijeron que lo iba a poder ver mañana. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos. ¿Y de quién depende? De cada uno de nosotros. Los venezolanos no estamos solos. Nos tenemos a cada uno de nosotros. Y lo que pasó el 1 de septiembre no es la demostración de que somos mayoría, porque eso ya lo sabemos desde el 6 de diciembre que ganamos la mayoría de la Asamblea Nacional. Demostramos que somos una mayoría que está dispuesta a movilizarse para lograr el cambio por Venezuela. Una última pregunta. Ustedes han hablado, bueno, pero última, ¿no? Tranquilo que aquí no somos como allá, pregunta lo que quieran. A propósito de lo que decía Richard, ¿no? Que la MUD tiene ciertas estrategias, algunas se divulgan, otras no, pero más allá de eso, está planteado por parte de la MUD que el escenario de la cumbre de los no alineados, ¿no? El TC18, pueden ustedes conversar con alguna delegación, conversar con algún jefe de Estado, hasta esto tomando en cuenta, ¿no? Que la Asamblea Nacional, según palabras del presidente de Ramos Malú, él ha dicho que bueno, el inicio de sesiones se hará a través de una sesión especial el 15, ¿no? En el Estado de España. ¿Quiere completar? Camello. Dígame, ¿sabe la Asamblea Nacional? Sí, bueno, quiero informar que se nos ha notificado a los diferentes parlamentarios, tanto del oficialismo como a los de la oposición, de realizar una asamblea abierta el día 15, cuando se reinicia el segundo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional de Venezuela. Alguien decía, creo que fue el propio Roberto, pero se lo he escuchado centenares de veces a María Corina Machado, a Patricia, a Leopoldo, a Lilian, a Mixi. Permítanme, porque bueno, pertenezco a Alianza Bravo Pueblo, es la instrucción, son los lineamientos de un hombre que injustamente está preso como Antonio Ledesma, que nosotros tenemos que dialogar. El diálogo es importante en todos los sectores, en la familia, con los hijos, en el trabajo, con los compañeros de trabajo, en los partidos políticos, en la unidad democrática. Pero para que exista un diálogo, tienen que haber 2 o más personas que integren esa conversación, ese acuerdo, ese diálogo positivo. Pero nunca podremos nosotros entender el diálogo como un monólogo, donde uno solo habla, donde uno solo establece las condiciones. Nosotros necesitamos movilizarnos, esperemos que el gobierno no limite, porque nosotros nos iremos por avión, nos iremos en el ferry, nos iremos nadando. Lo único que sí puede tener este desgobierno que dirige mal ahora desde el Palacio de Misia Jacinta el señor Nicolás Maduro, es que nosotros el miedo lo dejamos hace tiempo atrás. Si usted
nos limita, así sea nadando, nosotros vamos a hacer las cosas que quedamos fuera de la frontera de Caracas. Y para que sepa, nosotros proponemos que nuestra Asamblea Nacional se movilice en la calle, que podamos también hacer sesiones extramuros con los ciudadanos y ciudadanas de Venezuela, para estar más cerca de los ciudadanos. Yo anhelo, por ejemplo, hacer una Asamblea Nacional donde estemos todos en la parroquia La Vega, en Antímano, en Macarao, pero también en San Carlos, en Amazonas, en Apures, en Nueva Esparta, en Carabobo, en todos lados. Y en Villarrosa estaremos allí dándole apoyo a un pueblo que fue agredido por el señor o por el presidente de la República. Para ser señor es una categoría que hay que ganársela. Ahí vamos a estar. Y para ser presidente tenemos que tener un presidente que sea estadista, un presidente que respete a los ciudadanos y que sea como un verdadero padre de familia. Espérennos en Nueva Esparta, espérennos en todo el país. ¿Ustedes tienen un plan de movilización para lograr el referendo revocatorio este año? ¿O han propuesto a la MUD un plan de movilización? Nosotros hemos sido muy claros, los venezolanos, de que entendemos cuál fue el mandato del 6 de diciembre. Y es un cambio político este año. No se trata de cambiar una cara, una persona, un color. Es un cambio de sistema, un nuevo orden democrático, un nuevo orden y conjunto de valores. Y ello implica no solamente la salida de Maduro, sino el cambio del régimen. La vía que hemos recorrido, el referendo revocatorio, y hemos cubierto en exceso todos los requisitos que establece la Constitución y los que se ha inventado Tibisay y Lucena. Y eso lo sabemos todos los venezolanos y lo sabe el mundo entero. Por eso el referendo revocatorio en el 2016 se ha convertido en una verdadera línea roja para la comunidad económica, para la comunidad democrática internacional. Una línea roja en términos de la vigencia de la democracia, lo que queda de democracia en el país. Por eso nosotros hemos insistido que el referendo tiene sentido y efectividad si tiene lugar este año. Llevar el referéndum al 2017 en primer lugar es prolongar la agonía de los venezolanos. En segundo lugar, no es cambiar al régimen. Podría haber un cambio, una salida de Maduro del poder, pero la corrupción, las mafias, la escasez, la violencia permanecería allí. Y por eso queda muy claro que los venezolanos no aceptaríamos un mecanismo a través del cual Nicolás Maduro nombraría al próximo presidente. Eso sería desde luego una burla y una traición. Hay que dejar muy claro lo que establece la Constitución. Hay personas que a veces tienen dudas porque nos piden que aclaremos por qué el 2016. Y es porque la Constitución establece que de producirse una falta absoluta en los últimos 2 años del periodo presidencial, la ausencia absoluta de quien ejerce la presidencia no generaría un nuevo proceso electoral, sino el vicepresidente, que puede haber nombrado minutos antes, continuaría en el poder hasta el último día. Preguntémonos, ¿Venezuela aguanta en estas condiciones hasta el año 2019? ¿Puede aguantar el país en esta situación de hambre, de penuria, de persecución? ¿Nuestros presos políticos pueden estar en la cárcel hasta el 2019? ¿Cuántos medios más, cuántos periodistas van a perseguir? ¿Cuántas Santa Marías van a bajar? ¿Cuántos venezolanos dejar su país? Es una cuestión de vida o muerte y es lo que hemos llamado la ética de la urgencia. Pero además, el referendo revocatorio en el 2017 podría resolver un problema enorme al PSUV. Sí, sacan a Maduro y lo culpan de todos los males. Y es el responsable de todo este horror. Pero las mafias y el régimen permanecen en el poder. Y además se legitiman, porque pretenderían presentarse como un régimen democrático. Otra pregunta, ¿qué tal si frente a un referendo revocatorio en el 2017, días antes, el régimen nombra un vicepresidente militar y militar activo? ¿No sería esta entonces la vía, la ruta para que un militar activo ejerza constitucionalmente la presidencia de la República? Finalmente, el referéndum en el 2017 no sería convertir la transición en transacción, no sería engañar a Venezuela,
Esto es lo que hoy le hemos planteado al país y por lo tanto, Juan, como bien decía Patricia, no se trata de lo que ellos están dispuestos a hacer porque ya lo han anunciado, las rectoras lo han dicho todos los días. Es lo que nosotros en unidad, en una amplia unidad nacional, estamos dispuestos a hacer. El espíritu de desafío, de rebeldía, de sacrificio y de profundo amor, de valentía, porque somos valientes que podemos. Y eso es lo que debemos a elevar ese espíritu, el espíritu de Villarrosa, que se esparce por toda Venezuela. Y así como lo sacaron corriendo de Villarrosa, si pretende negar el referendo revocatorio en el 2016, tendrá que salir corriendo de Venezuela. Muchísimas gracias. Listo, muchas gracias.